Cristo no es producto de la historia. Ese es el tema del cual le hablaré hoy a usted, hermanito católico. Cristo no es producto de la historia. A ver, para empezar diré que con Jesús culmina la historia de Israel. La genealogía que nos presenta Marcos se divide en 3 periodos de 14 generaciones, marcado por David y por la deportación a Babilonia. Otra es la división generacional. Esta no es estrictamente histórica, sino arreglada por el evangelista para obtener el número 14. Número que representa el valor numérico de las letras, con que se escribe el nombre de David, estableciendo al mismo tiempo 6 septenarios o semanas de generaciones. Con Jesús, el Mesías comienza la 7ª semana, que representa la época final de Israel y de la humanidad. La 8ª será el mundo futuro, con la aparición de Jesús Mesías que da inicio a la última edad del mundo. En entrar en el lenguaje bíblico significa transmitir no solo el propio ser, sino la propia manera de ser y de comportarse. El Hijo es imagen de su Padre, y ahí que la genealogía se interrumpe bruscamente al final. José no es padre natural de José, sino solamente es el padre adoptivo legal que lo representará ante la sociedad. A Jesús pertenece toda la tradición anterior, pero Cristo no es imagen de José. Él no está condicionado por una herencia histórica. Su único y verdadero Padre es Dios, y su actividad reflejará la imagen de Dios mismo. Cristo no es producto de la historia, que es el tema que nos tiene hoy aquí, hermanito católico, sino Cristo es una novedad en ella, y su mesianismo no será davídico. Vea, mi nombre es Ángel Gallo, soy licenciado en teología, católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. A ver, amado Señor Jesús, tú eres nuestro escudo de día y de noche. Eres nuestro protector y en ti confiamos siempre. Amado Señor Jesús, que tus brazos nos rodeen en este día y nos protejas del mal. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado Señor Jesús, bendito seas Padre de los cielos, bendito sea Espíritu Santo. Gracias por permitirme dirigirme a ti, Padre mío, en esta pequeña oración, para realizar esta oración en el nombre de tu Hijo Jesús, que así sea. Amén. Bien, empecemos. Sepan que con la genealogía de Mateo, esta apunta a Jesús, a los comienzos de Israel, empezando con Abraham. Pero Lucas se remonta hasta Adán, Lucas 3, 23, 38. Y esto corresponde a su visión teológica que se integra en el Israel mesiánico. A todo hombre que da su consentimiento y solidaridad a Jesús. La historia de Israel para Mateo es la historia de la humanidad. Ahora, el hecho de que Abraham no lleve nombre propio que designe su filiación o pertenencia a un linaje, que por otra parte se niegue la paternidad de José respecto a Jesús, esta podría estar indicando un nuevo comienzo. Así como Abraham empezó el Israel étnico, con Jesús empieza el Israel universal, que abarcará a la humanidad entera, al mundo. El Mesías Salvador que nace por una intervención de Dios en la historia de la humanidad es un nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo, que hace esta acción divina como una segunda creación que supera a toda la descrita en Génesis 1.1 y siguiente, y en Génesis 1.2, donde el Espíritu de Dios actuaba sobre el mundo material, creando el universo de la nada en el principio de todo. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas.
o aleteaba sobre las aguas, donde hace culminar en Jesús la creación del hombre. Esta culminación no es una mera evolución o un desarrollo del pasado, para que se entienda por ser una nueva creación. Esta se realiza mediante una intervención de Dios mismo. Puede aún compararse con Mateo 1:2, 17 o con Génesis 1:18, 25. Son los dos relatos de la creación del hombre. En el primer relato de Génesis 1:2, capítulo 3 y capítulo 3 aparece el hombre como la obra final de la creación del mundo. En el segundo relato de Génesis 2:4 en adelante se describe con detalle la creación del hombre, separando del resto de la obra de Dios. Así es como Mateo coloca a Jesús como la culminación de una historia pasada, vivida. La genealogía, y a continuación describe en detalle el modo de su concepción y nacimiento de Cristo. Esto es interesante y es importantísimo tenerlo muy en cuenta y muy claro en nuestra mente. Jesús es al mismo tiempo novedad absoluta y es plenitud de un proceso histórico que en esta escena vamos a encontrar tres personajes: José, María y el ángel del Señor, denominación que viene desde el Antiguo Testamento para designar al mensajero de Dios, que a veces se confunde con Dios mismo. Génesis 16:7, Génesis 22:11, Éxodo 3:2. Ahora, vean cómo nació Jesús el Mesías. La Escritura lo viene a decir claramente. Lucas 1:26 al 27 y luego vamos a saltar al 30 y al 31. Dice así: al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Verso 27. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Verso 30. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Verso 31. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Mire, es interesante. María es la madre de Jesús. Ella estaba desposada con José. Pero antes de vivir juntos, resultó que esperaba a un hijo por obra del Espíritu Santo. Y entonces sepan que en ese tiempo o en esa época, el matrimonio judío se celebraba en dos partes: el contrato y la cohabitación. Entre el uno y el otro transcurría un intervalo que podía durar hasta un año. El contrato podía hacerse desde que la joven tenía 12 años. Según la costumbre de Israel y las leyes, 12 años era la mayoría de edad. El intervalo daba tiempo a la maduración física de la época, pero María estaba unida ya a José por contrato. Aunque aún no cohabitan, aclaro esto, aún no cohabitan, pero ella está obligada a mantener la fidelidad a José, porque ella está desposada a su marido y porque era propio de las personas casadas, de tal modo que la infidelidad podría o se consideraba adulterio o engaño al esposo. Es importante entender cómo el Espíritu Santo aparece en todo el pasaje como la fuerza vital de Dios que hace coincidir a María: espíritu, viento, aliento, ruaz. El Padre de Jesús es Dios mismo. Su concepción y nacimiento no son casuales, tienen lugar por una voluntad y obra de Dios. Así lo expresa el evangelista en la elección de Jesús para su misión mesiánica y la novedad absoluta en la historia de una nueva creación. Mateo 1:19 dice así: su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. En el contexto de la justicia de José y del plan de Dios se interpreta justicia no solo en el cumplimiento de la ley mosaica,
sino una integridad moral que lleva a José a querer proteger a María en secreto al no querer ponerla en evidencia. Ante la sociedad, ante la situación, su plan de repudiarla en secreto es una muestra de su rectitud, pero el sueño del ángel lo guía a obedecer la voluntad de Dios, aceptando a María y a su hijo como del Espíritu Santo. José es el hombre justo, recto. El uso positivo que hace Mateo del término Mateo 13:17 y Mateo 23:29, en ambos casos justo, también es asociado a profetas, hace que José se vea como el prototipo del Israel fiel a los mandamientos de Dios, que dan fe a Dios, a los anuncios proféticos, y esperan su cumplimiento, que pueda considerarse figura del resto de Israel, su amor o fidelidad a Dios. Mateo 22:37 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. José lo manifiesta cumpliendo la ley. Esta lo obligaba a repudiar a María, ya que José la consideraba culpable de adulterio. Pero el mandamiento divino, que es el amor al prójimo como a sí mismo, se lo impedía. Infamarla o quitarle el honor desacreditándola públicamente. Y ahí la decisión de repudiarla en secreto y no exponerla a la vergüenza pública, interviniendo así de esta manera el ángel del Señor. Mateo 28:2. Solo vean esta analogía, Cristo José. José que encarna al resto de Israel, siendo José dócil a su aviso, comprende que la espera ha llegado a su término y se va a cumplir lo anunciado por los profetas, dando paso al mismo tiempo lo que el evangelista atribuye a la figura de María, quien aparecerá más tarde asociada a José en la ausencia de José. Mateo 11. Así María vendría a representar la comunidad cristiana de ese entonces, hasta el día de hoy, en cuyo seno nace la nueva creación por la obra continuadora del Espíritu Santo. La duda de José refleja la imagen y el conflicto interno del pueblo israelita, fieles ante la nueva realidad, ante la comunidad cristiana, por la ruptura de tradiciones que percibe en esta comunidad: nacimiento virginal, Jesús sin padre, modelo humano del judío. José, modelando al pueblo de Israel, debe repudiarla para ser fiel a esa tradición. Pero José no tiene motivo. Él no tiene motivo para difamarla, pues su conducta es intachable y es patente. El ángel del Señor, que representa a Dios mismo, resuelve el conflicto, invitando al Israel fiel, es decir, a José, donde está representado Israel, aceptando la nueva comunidad. Porque lo que nace en María es obra y producto de Dios. Y es cuando José, Israel, comprende la novedad del mesianismo de Jesús y acepta la ruptura con el pasado. Es decir, la circuncisión al bautismo. Esta es una transferencia, un camino que a Israel le costó muchísimo tomarlo. No fue nada fácil. Porque si ustedes leen las Escrituras van a encontrar la rebeldía de los fariseos, la rebeldía de los saduceos y de los mismos escribas. Pero bien, continuemos. Mateo 1:24 dice así: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. ¿Qué creen que hizo Jesús? Cuando José despertó, lo que hizo fue demostrar una fe con una obediencia ejemplar, aceptando la voluntad de Dios, tomando a María como su esposa y al niño como propio, a pesar de la difícil situación.
Vemos aquí la importancia de la obediencia a la voluntad divina y el rol de José como protector de Jesús. Y no solo eso, sino la aceptación de Dios en el plan de salvación. El ángel del Señor le dijo a José: hijo de David, no tengas apuro en llevarte contigo a María, tu mujer. Y otra cosa, la apelación del hijo de David aplica a José, lo que está indicando el derecho de Jesús a la realeza, que le viene a Jesús por la línea de José. Mateo 12:23, Mateo 20:30. El hecho de que el ángel se aparezca a José siempre en sueño, Mateo 2:13-10, significa, muestra que el evangelista no quiere subrayar la realidad del ángel del Señor. Mateo 2:21 dice así: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Mire, el ángel disipa las dudas de José. Ahí no hay más que hacer. Le anuncia el nacimiento, le encarga de ponerle el nombre al niño como su padre legal, pero adoptivo. Ante una sociedad judía, el nombre de Jesús significa Dios salva. Es el mismo Josué el que introdujo al pueblo en la tierra prometida, nombre que se imponía en la ceremonia de la circuncisión, cuando el niño era incorporado como nuevo miembro al pueblo de la alianza. El significado del nombre explica por sí solo la misión propia del niño. Este va a salvar a su pueblo, anticipando el contenido de la profecía. Cristo viene a ocupar el puesto de Dios en el pueblo, pero no viene a salvarlo del yugo de los enemigos. Eso no lo va a hacer. O del poder extranjero, tampoco lo va a hacer, sino de los pecados. Y ahí la importancia de la iglesia invitando a seguir a Jesús hasta el final. Hasta el final. Saduceos, fariseos y escribas no lo hicieron. Se quedaron en el camino. Es decir, de un pasado de injusticia. Salvar significa hacer pasar de un estado de mal y de peligro a otro de bien y de seguridad. El mal y el peligro del pueblo están sobre su pecado. Y eso no lo entiende Israel, no lo entienden los fariseos, no lo entienden los saduceos, como hoy en la actualidad no lo entienden los protestantes. Están en un error de interpretación de las Escrituras y predican una doctrina contraria a la de Cristo. En la injusticia de la sociedad a la que contribuye con todo tipo de trato desigual o maltrato justificado, opresión corrupta y abuso, que es rechazado por Dios. Eso mismo le está ocurriendo a estos protestantes, a estas sectas que dicen llamarse evangélicas, que dicen llamarse que son de Dios, pero no, están lejos por alcanzar ese ideal. Esto según la Iglesia Católica. Siguiendo las Escrituras, entiende la justicia como pecado a una acción contraria a la voluntad de Dios. ¿Lo escuchó, pastor? Que busca la equidad y el amor del prójimo y que se manifiesta en la opresión, en la desigualdad social, en la corrupción y las acciones que causan dolor a otros, sino que lo merezcan. Se considera un pecado que ofende a Dios, quien es justo y no aprueba la parcialidad. Mateo 1:22-23 dice así: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Verso 23, ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Vean, el evangelista Mateo comenta el hecho, porque él considera el cumplimiento de una profecía. Todo esto sucedió, etcétera, etcétera. Mientras por un lado el nacimiento de Jesús es el nuevo punto de partida en la historia de la humanidad, y por otro es el punto de la llegada de un largo y tormentoso proceso. El término de Emmanuel, Dios con nosotros, o mejor, entre nosotros, nos da la clave de la interpretación de la persona y la obra de Jesús. No es este un mero enviado divino en paralelo con los del Antiguo Testamento,
O representa una novedad radical. El que nace sin padre humano, sin modelo humano al que ajustarse, es el que puede ser y de hecho va a ser la presencia de Dios en la tierra y por eso será el Salvador. Respecto a José, por el designio de Dios cumplido en María, el presente relato trata de un hecho individual, único, como extraordinario a la vez. Es el nacimiento del Mesías anunciado a José en sueño, apoyado en la profecía de Isaías 7:14, como una profecía doble que se refiere a un evento histórico para el rey Acaz, pero es interpretado como una profecía mesiánica sobre el nacimiento virginal de Jesús. Mateo desarrolla el presente pasaje, así como la Iglesia Católica considera que la traducción de Almat, que viene del hebreo, a Paternos, que viene del griego, en la Septuaginta Isaías 7:14, es proféticamente significativa para el nacimiento virginal de Jesús. En hebreo, Almat significa muchacha joven, nube, es decir, pura. Y está referido a la esposa de Ahaz y a la madre del rey Ezequías. Los judíos de la diáspora tradujeron Paternos, virgen, la cual es proféticamente significativa en el nacimiento virginal de Jesús. La traducción griega del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento considera que la traducción de Almat, joven, a Paternos, virgen, en Isaías 7:14, es una profecía sobre el nacimiento virginal. Aquí yo quiero dar como dijera yo, una interpretación propia mía. Esta no tiene que ver con el magisterio de la iglesia, pero yo así lo veo porque aquí hay una confusión entre Almat y Paternos. Paterno está escrito en la Biblia de Alejandría, la que Cristo leyó cuando dijo: hoy se cumple esta escritura. Y esta Biblia tenía ya muchísimos siglos de estar antes de la venida de Cristo. Ahora, la Biblia hebrea traduce Almat, pero quiero decir esto para que se entienda. El griego, la Biblia alejandrina es 400, 500 años más antigua, o no, digo, sí, 600 años más antigua que la Biblia hebrea. Cuando los judíos escriben la Biblia hebrea allá, en el concilio que hace en Gignia, en Antioquía, démonos cuenta que estos rebeldes judíos que no aceptaban la doctrina de Cristo, traducen su Biblia al hebreo porque ésta no existía. Había desaparecido con la invasión de Babilonia que se llevó todo y destruyó todo. Ellos escriben 100 años posterior a Cristo la Biblia hebrea y en vez de traducir Paternos, virgen, tradujeron Almat, joven, para que no nos confundamos. Los judíos de la diáspora tradujeron Paternos, virgen, la cual es proféticamente significativa al nacimiento virginal de Jesús. La traducción griega del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento considera la traducción Almat, joven, o Paternos, virgen en Isaías. Sepan que los protestantes están difundiendo ideas erróneas sobre el nacimiento virginal de Jesús. Vuelvo y lo repito. El pasaje anuncia el nacimiento de un niño llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y la Iglesia Católica lo ve como un anticipo del nacimiento de Jesús, quien es el verdadero Dios con nosotros. La maternidad de María no es obra de José, sino del Espíritu Santo. Tan es así que el nombre del niño expresa y anuncia su destino, que nacerá para salvar a su pueblo de los pecados. Es el nacimiento de un niño llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí Mateo explica la encarnación de Dios hecho hombre, dando cumplimiento a la profecía de Isaías.
La llegada de Jesús al mundo para culminar entre las personas y experimentar su vida ofreciendo la salvación. Por los textos no cabe duda de que existe una estrecha relación entre el nacimiento de Jesús y María. Vean el rol de esta mujer en el proyecto salvífico de Dios y por su fe en el Dios liberador que puso en ella su mirada, que son las esperanzas que encarnan las esperanzas de su pueblo. Vamos a ir terminando ya y concluyo. Marcos y Mateo nos sitúan dentro del marco de una historia en la que emerge la acción divina desde abajo, proclama la fe en Dios que no tarda en cumplir su promesa. Y desde esta perspectiva el creyente descubre en cada momento un momento salvífico. Dios actúa a cada paso en el campo humano de esta historia de cada día. Termino pues, hermanito. Termino. Suscitando hombres y mujeres que hacen posible sacramentalmente el actuar de Dios, como dice un himno del audio. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Así fue en María con su nacimiento. Hizo posible toda una concatenación de hechos significativos que dieron paso a una fe, a una esperanza que cruza y se prolonga en el tiempo y en el espacio. Que así sea hasta la eternidad. Amén. Y gracias por haber estado conmigo todo este tiempo. Y por favor, no se les olvide de suscribirse en este canal católico, dándole link y dándole clic a la campanita. Iglesia y Apologética, ay de mí si no evangelizo Ángel Gallo. Y gracias por haber estado viendo y escuchando este video que espero que les sea de mucha ayuda en su formación católica y en su doctrina católica. Y por favor denle me gusta, pongan sus sugerencias que son de mucha ayuda para el crecimiento espiritual. Alégrenme en un momento de la vida. Con mucho gusto y amor de mi parte les digo hasta el próximo video, que así sea. Adiós y que el Señor les bendiga hoy y siempre. Y por favor, si quieren alguna charla especial o como quieran, pongan, notifiquen que yo los atiendo y se las expongo. Gracias, nos vemos, chao.